Gracias a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y también vamos a leer el significado. Acto seguido, pues, haremos un análisis breve de este verso. Bien, entonces, Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, el conocimiento trascendental, texto número 13. Dice así: Chaturvarnyang Mayasristam Guna Karma Vibhagasaha Tasya Kartarang Apimam Vidi Akartarang Avyayam. Chaturvarnyam, las cuatro divisiones de la sociedad humana. Maya, por mí. Sristam, creadas. Guna, de la cualidad. Karma y el trabajo. Vibhagasaha, en términos de la división. Tasya, de eso. Kartaram, el padre. Api, aunque. Man, a mí. Vidhi, has de saber. Akartaram, como el que no hace. Avyayam, inmutable. Traducción. Que da su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Según las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado con ellas, yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana. Y aunque yo soy el creador de ese sistema, debes saber que no hago nada, pues soy inmutable. Significado. El Señor es el creador de todo. Todo nace de Él. Todo es mantenido por Él. Y todo, después de la aniquilación, reposa en Él. Él es, por ende, el creador de las cuatro divisiones del orden social que comienzan con la clase de los hombres inteligentes, técnicamente llamados brahmanas, por estar situados en el estado de la modalidad de la bondad. A continuación está la clase administrativa, cuyos miembros se denominan técnicamente kshatriyas, por estar situados en el estado de la modalidad de la pasión. Los comerciantes, denominados los vaishyas, están situados en el estado de la mezcla de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Y los shudras, o la clase laboral, están situados en el estado de la modalidad ignorante de la naturaleza material. A pesar de que el Señor Krishna creara las cuatro divisiones de la sociedad humana, Él no pertenece a ninguna de esas divisiones, porque no es una de las almas condicionadas, una sección de las cuales constituye la sociedad humana. La sociedad humana es similar a cualquier otra sociedad animal, pero con el fin de elevar a los hombres fuera del nivel animal, el Señor creó las antedichas divisiones para el desarrollo sistemático de conciencia de Krishna. La tendencia de un hombre en particular hacia el trabajo la determinan las modalidades de la naturaleza material que él ha adquirido. Esas características de la vida, conforme a las diferentes modalidades de la naturaleza material, se describen en el capítulo 18 de este libro. Una persona con conciencia de Krishna, sin embargo, se encuentra incluso por encima de los brahmanas, aunque los brahmanas, por aptitud, se supone que saben de Brahman, la suprema verdad absoluta. La mayoría de ellos únicamente se acercan a la manifestación Brahman impersonal del Señor Krishna. Pero un hombre que trasciende el limitado conocimiento de un brahmana y logra obtener el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se convierte en una persona con conciencia de Krishna o, en otras palabras, en un Vaishnava. El proceso de conciencia de Krishna incluye conocimiento acerca de todas las diferentes expansiones plenarias de Krishna, es decir, Rama, Nrsimha, Varaha, etc. Y así como Krishna es trascendental a ese sistema de cuatro divisiones de la sociedad humana, una persona con conciencia de Krishna también es trascendental a todas las divisiones de dicha sociedad, ya sea que consideremos las divisiones de la comunidad, de la nación o de las especies.
Om Agyanatiminam Dasya Gyanam Gyana Salakaya Chakshun Militan Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajune Gaurakata Damadaya Nagaragrama Tarine Mukhan Karoti Bachalam Pangun Nangajate Girim Jat Kripa Tangaham Bande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien, repetimos el verso. Decía, según las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado con ellas, yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana. Y aunque yo soy el creador de ese sistema, debes saber que no hago nada, pues soy inmutable. Bien, entonces vamos a enfocarnos básicamente en dos aspectos. El primero de ellos es, vamos a hablar respecto a lo que es este sistema de los Varnas, que ha sido generado o creado por el Señor. Y el segundo tópico del que nos vamos a referir es respecto a la inmutabilidad del Señor Supremo. Bien, como todos sabemos, o los que estamos de una u otra manera familiarizados con la filosofía de conciencia de Krishna, hemos escuchado muchas veces el término Dharma. La palabra Dharma procede de la raíz sánscrita dar, que significa aquello que sostiene algo, aquello que sostiene, que mantiene, que le da razón de ser algo, ¿no? Como por ejemplo en el nombre del Señor que es Gadadhar, significa aquel que sostiene la gada, la masa, o Giridhari, aquel que sostiene la colina. Entonces, Dara significa aquello que sostiene o que le da razón de ser a algo. Entonces, el término Dharma, que a veces se traduce como religión, aunque se queda corto en realidad en la palabra en español religión. Este término Dharma significa la función esencial, lo que le da razón de ser a algo. Todas las cosas tienen un Dharma, inclusive las cosas materiales tienen una función que cumplir. Entonces, esa función es el Dharma de las cosas. Y en los seres humanos, ese Dharma, el Dharma de la Jiva, el Dharma de la entidad viviente, o como el libro, ¿no? El título del libro de Srila Bhaktivinoda Thakur, Jaiva Dharma, la eterna función del alma. Esa eterna función del alma es la de servir a Dios. Y esa, en términos sánscritos, esa función eterna del alma se la conoce como Sanatan Dharma. Eso en el estado original puro, esa es la función eterna del alma, inherente a todos los seres, es la de servir a Dios. Ahora, hemos venido a este mundo y estamos cubiertos por un cuerpo hecho de elementos materiales y el cual tiene que interactuar con este mundo, y por lo tanto también tenemos otro Dharma que cumplir, y ese Dharma toma el nombre de Varna Ahran Dharma. Es decir, los Varnas, la palabra Varna que se menciona aquí, significa color o también significa categoría, como en el verso, ¿no? El del Bhagavatam, del canto 11, Krishna Varna, Tuisha Krishna, Krishna Varna, ¿no? Es como de la categoría de Krishna, de la categoría de Krishna, pero no es Krishna, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, Varna significa categoría. O las cuatro órdenes sociales. Y también, aunque no se los mencionan aquí, se sobreentiende también, como se dice en el Bhagavatam, el Varna y Ashram, el Ashram está constituido por diferentes órdenes de vida. Estas cuatro divisiones de la sociedad la constituyen, y así la Prabhupada lo mencionó en el significado, los brahmanas, que son la clase sacerdotal o intelectuales, los kshatriyas, que son la clase administrativa o marcial, los vaishyas, los agricultores y comerciantes, y también está constituido por los shudras, que son los trabajadores u obreros. Y los ashram, ustedes conocen, pues los brahmacharis, estudiantes, grijastas,
aquellos que están casados, vanaprastas, aquellos que se retiran al bosque a hacer austeridades principalmente, y finalmente el sannyasi, que es el renunciante, principalmente que se dedica a viajar y a predicar. Bien, entonces, ahora, esta división que hace el Señor no está hecha en términos, y esto hay que entenderlo bien, este tópico y este verso en realidad nos deja la oportunidad de hablar mucho. Hay mucho que hablar, discutir respecto a el tópico del Varnas Randharma, respecto a este verso, pero estamos sintetizando y analizando algunos aspectos que, más que analizar las características de cada Varna, vamos a referirnos más bien al porqué, la importancia de esto, y hablar de ciertos términos. Por ejemplo, el Señor ha creado este sistema. En realidad, el Señor lo crea, pero no es que Él categoriza a las entidades vivientes, no es que Él categoriza a las personas, a los seres humanos, sino que dependiendo, por eso el Señor menciona acá dos aspectos importantes, dependiendo de guna, la modalidad material, y dependiendo de karma, la actividad, es que las personas o los seres humanos son clasificados en estas categorías. Y el Señor ha dividido a la sociedad humana en términos de estas cuatro tipos de actividades ejecutadas por estas personas que ya mencionamos: los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Ahora, una palabra muy importante que se menciona acá es vibhagasa. La palabra vibhagasa significa división. Esta palabra también se menciona en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, en el capítulo 2, para referirse justamente a esto. Allí se dice: Atapum virduyas resta guna karma varnas ram vibhagasa. Varnas ram vibhagasa. Atapum virduyas resta varnas ram vibhagasa. Es decir, que allí se explica que la perfección de la vida humana se alcanza por uno ocuparse en las acciones, en las actividades de estas diferentes divisiones del Varna y Ashram. Eso está en el Bhagavatam. Entonces, esta palabra vibhagasa, que significa división, muchas veces no les damos, o les damos un entendimiento erróneo, un entendimiento que no es el que quiere transmitir ni el Gita, ni el Bhagavatam, ni la suprema personalidad de Dios Sri Krishna. Muchas veces cuando escuchamos la palabra división nos aterramos, nos asustamos o nos alteramos porque pensamos que división es sinónimo de discriminación, que división, en el caso de estas diferentes castas, es sinónimo de explotación. Pero por el contrario, aquí vamos a entender y vamos a estudiar que división, en este caso, significa cooperación y unión. Ok, bien, vamos a explicar. Vamos a poner un ejemplo. En nuestro hogar, generalmente siempre en nuestra casa, siempre hay diferentes divisiones. Hay dormitorios, hay baños, hay cocina, comedor, sala, etcétera. Y puede haber otras dependencias más, ¿no? Dependiendo de la amplitud de la casa: el cuarto de juegos, el estudio, el living, el porche, etcétera. Diferentes dependencias de una casa. ¿Y por qué se han creado estas divisiones? Porque estas divisiones proporcionan comodidad, limpieza, organización. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo también de nuestro closet. Tenemos un closet y ahí hay diferentes divisiones. En un lugar van las camisas, en otro lugar están los pantalones, los zapatos, las corbatas, ropa interior, ropa de limpieza, etc. ¿Por qué estas divisiones? ¿Qué ocurre con estas divisiones? Nos facilitan la vida, ¿no? Ya sea de la casa, de nuestro closet, nos ahorran tiempo, sabemos perfectamente en dónde están las cosas, trae comodidad, trae paz, y una casa en orden, con todas las cosas donde deben estar, trae paz, trae bienestar, trae felicidad, comodidad, porque imagínense si no hubiera divisiones. En la cocina podríamos encontrar tal vez los calcetines, los zapatos, o vamos a buscar, por ejemplo,
la ropa de vestir la vamos a encontrar en el baño. Entonces, sería un desastre. Entonces, eso es lo que ocurre. Esto es muy importante de entenderlo porque incluso muchas veces, no solamente fuera de ISKCON, sino también dentro de ISKCON, dentro de seguidores de la conciencia de Krishna, miembros de esta institución, aún siguen dudando de, del beneficio de esta institución de Varna y Ashram. Aún les queda a veces algunas dudas, y me ha tocado a mí conocer devotos de años que aún no están convencidos con este sistema que ha sido generado por Krishna. No es una invención de alguien en el transcurso de la historia. Lo que ha ocurrido es que hace algunas décadas y cientos de años atrás, cientos de años atrás, algunas personas abusaron de este sistema, lo tergiversaron y lo convirtieron en el mal llamado sistema de castas, en donde las personas piensan que es una división a dedo o una división en base al nacimiento. Pero aquí Krishna en este verso no está hablando de división en base a nacimiento, es decir, el criterio para dividir a las personas en estas diferentes categorías no es el nacimiento. Aquí en ninguna parte Krishna está mencionando Janma, nacimiento. Krishna está hablando de Guna y Karma. Chaturvarnyam Mayasrista Guna Karma Vibhagasa. Él ha dividido Vibhagasa. Guna Karma, en función de Guna y Karma, ha creado estas cuatro varnas, Chaturvarnyam, estas cuatro divisiones de hombres, de categorías de hombres, para que la sociedad se desempeñe armoniosamente. ¿Qué ocurre cuando en una sociedad hay orden, hay organización, hay estas diferentes secciones? En la sociedad hay armonía, hay orden. Y si hay armonía y orden, hay paz. Y si hay paz, hay felicidad. Y si hay todos elementos, hay progreso. Por eso es que el Señor está proporcionando estas cuatro divisiones, estas cuatro categorías de hombres, pero no las está haciendo para que ellos se exploten entre sí. No es que el uno tiene que abusar del otro, explotarlo, denigrarlo, ofenderlo, sino que estos cuatro elementos, estos cuatro categorías de hombres constituyen, como se explica también en la literatura védica, constituyen las diferentes partes de un solo cuerpo, el cuerpo de la forma universal del Señor, en donde los brahmanas constituyen la cabeza de Dios, los kshatriyas son sus brazos, los vaishyas son la cintura o el estómago y las piernas son los shudras. Y por lo tanto, así como en un cuerpo, los órganos del cuerpo no se explotan, no abusan entre sí, no tratan de derrotarse uno sobre el otro, asimismo en esta sociedad en donde todos trabajan, todos los varnas trabajan cooperativamente, entonces en la sociedad hay progreso, como también hay progreso cuando todos los miembros del cuerpo trabajan cooperativamente para darle placer o satisfacción al cuerpo completo. Esa es, esa es la razón por la cual el Señor ha creado esta institución, los Varnas. Pero aún así, aunque Él ha creado, Él no está colocando al azar. No es que Él dice, a ver, tú vas a estar en esta posición, tú vas a estar en la de acá, y tú en la de acá porque me parece así. No, el Señor nunca actúa caprichosamente. El Señor ha creado estas posiciones, pero son los seres humanos los que se van a ir ubicando en estas cuatro casillas o estas cuatro categorías dependiendo del tipo de modalidad que actúa o que impera o que los está influenciando. Son los seres humanos los que, de acuerdo a guna y karma, de acuerdo a la modalidad y de acuerdo al tipo de trabajo que realizan, van a colocarse en esos diferentes casilleros. Esto es muy importante, no es que es al azar, no es que yo escojo ser un brahmana o ser un kshatriya o puedo querer ser un vaishya, no, eso va a depender de con qué naturaleza, cuál es la naturaleza
que impera sobre mí, con qué naturaleza yo he nacido. Por eso es que se explica que estas modalidades nacen de uno mismo o nacen con uno. Por eso es que en el capítulo 18, cuando el Señor va a hablar ya de las características, las cualidades de estos diferentes varnas, en el capítulo 18, el verso 42 a 44, 42, 43 y 44, el Señor siempre emplea la palabra suababayan. Por ejemplo, cuando habla de las cualidades o las funciones del brahmana, él dice Samadama tapasha ukshan shantir arjaban ibacha yana vigyana stikyam Brahma karma swabhajan. Brahma karma swabhajan. Swabhava, es decir, que Brahma karma, esa acción que realizan los brahmanas, nace swabhava, yan, nacimiento, swabhava, naturaleza, swa, propia, nacen de su propia naturaleza. El siguiente verso que describe a los kshatriyas termina con Shatran karma swabhajan. Esa acción del kshatriya, swabhajan, nace de su propia naturaleza. Lo mismo cuando se habla del vaishya karma swabhajan, o también del shudra, en donde dice karma sudrasyapi swabhajan. Es decir, todas esas acciones que realizan estas diferentes categorías de hombres, estas diferentes divisiones sociales de los hombres, esas acciones nacen de su propia naturaleza. Recordemos que tenemos, como ya explicamos, dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una que hemos adquirido en función del tipo de guna. Hemos nacido bajo la influencia de algún tipo de guna, y es esa influencia, esa naturaleza, esa modalidad, lo que va a determinar qué tipo de acción voy a realizar, y ese tipo de acción es que a mí me va a categorizar dentro de una de estas varnas. Entonces, esta división, para reiterarlo, que no quede ninguna duda, estas divisiones no tienen el propósito de partir a la sociedad, fragmentar a la sociedad, para que haya explotación, para que haya riña. No, esta división tiene la función más bien de unir. Por eso es que nosotros debemos hablar de unión, más que de pensar en una igualdad absoluta, porque a veces este término de igualdad también es tergiversado, es manipulado. En realidad, en la creación de Dios no existe nada igual, no existe nada homogéneo. Solamente en el Brahman impersonal es una especie de sustancia homogénea. Ni siquiera en Vaikunta hay una variedad trascendental, y por lo tanto en este mundo también hay variedad. El Señor ha creado esta variedad para su placer. Eso debemos entenderlo, que el Señor quiere variedad. El Señor no es impersonalista, Él es una persona, Él es la persona suprema. Él es el Purushottam, como se titula un capítulo del Gita, ¿no? El yoga, el Purushottam yoga, el yoga de la persona suprema. Él es una persona. Y todos los seres que los rodean a Él son seres individuales, como se dijo también en el capítulo 2. Todos son seres individuales y son seres personales con diferentes características. Por lo tanto, el Señor desea que haya estos diferentes tipos de características de hombres, de seres humanos, para que realicen diferentes tipos de funciones que a la postre tienen la finalidad de complacerlo a Él. Por eso este sistema se conoce como el sistema Varna Ahran Dharma, porque a través de la ejecución de estas diferentes funciones, de estos diferentes trabajos, de estas diferentes deberes prescritos, uno pueda esas acciones articularlas al objetivo de complacer a la suprema personalidad de Dios. Por eso es que se dice en el Bhagavatam, el verso que citábamos, ¿no? Atapum virtu yasresta varnasran vivagasa. O también texto del Srila Prabhupada cita también de los Puranas, otro verso similar, varnasran charabata purusena parapumam. Purusena Parapuman, el máximo logro de la vida humana es complacer a la suprema personalidad de Dios mediante la ejecución de los deberes prescritos en la institución de los Varnas y Ashrams. Ahora, adelantándome un poco, porque sé que
siempre todo tiene todas los postulados tienen sus tesis, sus antítesis y sus síntesis, por supuesto. Me imagino, alguien puede estar pensando, sí, pero eso no es suficiente. Podemos citar el caso de la discusión que tuvo el señor Chaitanya con Ramananda Roy. Ramananda Roy le presentó estos versos, este verso de que uno puede satisfacer a Dios a través de la ejecución de su deber prescrito, y el señor Chaitanya dijo, no, eso todavía es externo. Sí, todavía es externo, pero debemos recordar que no estamos en una posición totalmente trascendental. No estamos todavía, no estamos en Brahma Bhuta, como dice el verso, el Gita, Brahma Bhuta prasannan mana sochati nakam chati. No estamos todavía en esa posición de ser libres de deseos, de no desear nada, de estar autosatisfechos. Y por lo tanto, como no estamos todavía puros, necesitamos ser parte, necesitamos ubicarnos dentro de este esquema que lo ha dado el Señor, este esquema del Varna y Ashram, para de esa manera, por eso Srila Prabhupada explica que este sistema tiene la función de purificar las tendencias animalísticas de las entidades vivientes y llevarlo al plano de la vida humana civilizada, mediante el desempeño de acciones dentro de estas diferentes categorías. Entonces, eh, no es la meta, no es que la meta es simplemente estar o ejecutar los deberes dentro de esta institución, sino que uno debe ocupar sus tendencias naturales determinadas por guna y karma al servicio de Dios. Por ejemplo, qué mejor caso que el de Arjuna. Arjuna era un kshatriya, era un guerrero, pertenecía a la casta administrativa, a la casta kshatriya, y el Señor le exigió rendición. Sarva dharman parityajaman ekam saranam braya. Saranam, ríndete, entrégate a mí. Pero Arjuna en ningún momento abandonó sus armas. Todo lo contrario, esas armas y su tendencia natural, la modalidad natural que imperaba sobre él, la puso al servicio de Dios. Es decir, que muchas veces no necesitamos ni siquiera renunciar a la acción o a la modalidad, a las acciones determinadas por las gunas que imperan sobre nosotros en el servicio del Señor. Podemos utilizarlas para servirlo. Por supuesto que también, como lo dice el Bhagavatam, en el séptimo canto del Bhagavatam, donde también se explican en detalle, también hay un capítulo que describe en detalle las diferentes ocupaciones de estos Varnas y Ashram. Allí también se explica que uno puede trascender luego, lo que sí la Prabhupada está mencionando en el significado, se puede trascender luego todo esto y situarse en la posición completamente trascendental. Pero mientras no estemos en esa posición totalmente trascendental, entonces debemos humildemente ubicarnos dentro de uno de estos Varnas y Ashram, para que haya orden en la sociedad, progreso, felicidad y al final podamos alcanzar el destino supremo. Entonces, repito, no es que el Señor ha creado o ha dividido la sociedad para fragmentarla, para crear caos, explotación, no. Este sistema de Varna y Ashram tiene la función más bien de cooperar, empleando, utilizando las diferentes tendencias de los seres humanos para complementarse. De la misma manera, nuevamente recurriendo al ejemplo del cuerpo, de la misma manera que la cabeza, si bien es cierto, la cabeza se puede decir que es lo más importante en el cuerpo, así como los kshatriyas son la cabeza de la sociedad, perdón, los brahmanas son la cabeza de la sociedad, asimismo, dentro de este cuerpo, la cabeza es muy importante porque está dirigiendo al cuerpo, pero la cabeza sola, sin los brazos, sin el estómago o sin las piernas, no puede hacer mucho. Por lo tanto, necesita de los demás miembros. Y es por esto que no hay fricción, no hay pelea, no hay confrontación, sino que todos están cooperando, ¿no? La cabeza tiene una función y mis brazos también.
las piernas otra, el estómago otro. Entonces todos cooperan, todos ponen lo que saben hacer, la cabeza pensar, los brazos tomar los objetos, el estómago distribuir los alimentos, los nutrientes por todo el cuerpo y las piernas dirigirse, ¿no?, hacia un lugar determinado para cumplir algún objetivo específico. Por lo tanto, todos cooperan con sus diferentes capacidades y habilidades. Esto nuevamente es muy importante que lo tengamos claro, porque sigue siendo hasta el día de hoy un tema de polémica. Este tema del Varna y Dharma se sigue discutiendo, aunque afortunadamente ya dentro de ISKCON ya hay incluso una escuela de del Dharma, hay libros que tratan el tema, ya hay hasta líderes que están dándole, eh, mm, digamos, dirigiendo estos proyectos de Varna Dharma para mostrarle a la sociedad, como Srila Prabhupada lo quería, porque ese era el deseo de Srila Prabhupada, que dentro de ISKCON se institucionalice el Varna y Ashram, para darle al mundo el ejemplo de que sí se puede vivir organizadamente, en comunión, sin explotación, sin menospreciar a nadie, aprovechando las tendencias propias de cada individuo al servicio de Dios. Srila Prabhupada siempre criticó a la sociedad moderna porque siempre están las órdenes sociales como en confrontación, ¿no? Él decía, los capitalistas, que son un movimiento de Vaishyas, están confrontándose con los socialistas o comunistas, que son un movimiento de obreros. Están confrontándose porque cada uno quiere tener el poder, pero no entienden que es natural. En toda sociedad existe esta división. ¿Mm? Lo podemos ver hoy en día. Hay intelectuales, hay personas que están dirigiendo la sociedad desde la educación o desde la clase sacerdotal, la clase intelectual. Hay otros que naturalmente tienen la tendencia a liderar, a gobernar, como presidentes, reyes, ministros, etcétera. También están los baishas, están los banqueros, agricultores y también están las personas que sirven a los demás a través de un trabajo, a través de formar parte de alguna empresa, de alguna fábrica, son obreros, etcétera. Entonces, eso es natural, eso es natural. O sea, cada uno se ubica dentro de esta posición de acuerdo a su tendencia natural. No es que Dios o alguna autoridad viene y dispone, tú eres esto. Por eso Srila Prabhupada también, lo que Srila Prabhupada sí combatió férreamente es ese sistema corrupto, tergiversado del sistema de castas que pretendía establecer a alguien por nacimiento. Es decir, si alguien nació en la familia de brahmanas, pero no presentaba las cualidades o el comportamiento brahmínico, entonces esa persona, de acuerdo a Srila Prabhupada y de acuerdo a los Vedas, esa persona, y el Bhagavatam específicamente también, esa persona no es un brahmana. Tiene que tener las cualidades brahmínicas, el comportamiento brahmínico, Sama Dhamma Tapat Shaushan Shantir Aryavan Evachagyana Vigyan Astikyan, Brahma Karma Swabhavayan. Tiene que tener autocontrol, serenidad, religiosidad, conocimiento, sabiduría, etcétera, limpieza, etcétera. Tiene que tener todas estas cualidades para ser considerado un brahmana. Porque incluso si una persona nacía o nace en una familia supuestamente de la casta Shudra, pero esa persona demuestra tener las cualidades del brahmana, entonces debe ser considerado un brahmana, porque el criterio o el parámetro para determinar quién es quién dentro de la institución de los varnas no es el nacimiento, sino las cualidades, las características, el comportamiento de esa persona. Eso es lo que va a determinar en qué categoría va a estar dentro de esta institución de varnas y ashrams. Ahora, como Srila Prabhupada también lo dice, y eso también es otra cosa que tenemos que aclarar, no es que todo el mundo tiene que ser un brahmana para alcanzar a Dios. ¿Quién inventó eso? En el Bhagavad Gita, el Señor dice en el capítulo 9, texto 32, dice, Estrillo Vaisha Tata Shudra Te Apillanti Parangatin. Estrillo Vaisha, Estrillo
significa mujeres. Trillo Vaishas Tata Shudra. Las mujeres, Vaishas y Shudras, también pueden alcanzar el destino supremo. Estrillo Vaishas Tata Shudra, Teapillanti Parangatín. Ese Parangatín lo pueden alcanzar todas las personas. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que tiene que tener amor por Dios. Y ese amor se puede desarrollar en cualquier Varna y en cualquier Arran. No es que todo el mundo tiene que elevarse a la posición de Brahmana, si no tiene las cualidades. ¿Qué hace alguien? Por eso este punto era, ahora en Kali Yuga no se enfatiza tanto, pero antiguamente en otras eras era algo extremadamente pecaminoso. Incluso Krishna lo dice en el Gita, para no irme tan lejos, para no irme a otras eras, en Gita que fue hablado en los albores de Kali Yuga, hace 5000 años, el Señor capítulo 3 y capítulo 18 dice que, como ya lo mencionamos, es muy pecaminoso hacer el deber de otro, ¿no? Es mejor desempeñar su propio deber. Entonces, antiguamente era peor, ¿no? Antiguamente una persona que ejecutaba el trabajo de otro era castigado muy severamente. Entonces, debemos humildemente ubicarnos dentro de estas posiciones. Y ahora, otro tema también que a veces se piensa es que por el hecho de que nos estamos ocupando de una u otra manera y por la misericordia de Srila Prabhupada, estamos ocupándonos de una u otra manera en el servicio devocional, debemos trascender automáticamente esta institución. Y no es así. Se puede trascender en el momento en que yo ya he alcanzado esa posición trascendental o Brahma Bhuta. En ese momento yo puedo prescindir de estas diferentes categorías, pero mientras tanto no, yo debo seguir ocupándome humildemente en mi labor que me compete y ponerla al servicio de Dios. ¿Eh? A veces muchos dicen, no, pero nosotros, lo que debemos de hacer es simplemente hacer servicio devocional y olvidarnos de todo eso de Varna y Arran, pero eso no es lo que está instruyendo Krishna ni el deseo de Srila Prabhupada. ¿Mm? Trascender no significa necesariamente abandonar. Trascender significa que también ah, también es abandonar cuando se está en la etapa Brahmabhuta, pero trascender en nuestra posición, que aún no estamos en Brahmabhuta, significa que podemos ejecutar servicio devocional sin ningún problema, sin ninguna dificultad que tenga que ver con nuestra posición en estas diferentes varnas y arran. Ya citamos, Strillo Vaishya Tatar Shudra. Entonces, el Shudra, el Vaishya, las mujeres, los niños, hasta los animales pueden llegar al mundo espiritual, ¿m? Porque el requisito no es cambiar de un varna a otro. El requisito es que uno tiene que desarrollar amor puro por Dios y eso se puede lograr aún estando en cualquiera de estas categorías. ¿M? Por ejemplo, podemos recordar en el Chaitanya Lila, Sri Chaitanya Mahaprabhu nunca le exigió a nadie cambiar su posición externa. Por ejemplo, Haridas Thakur era de origen musulmán y el señor Chaitanya nunca le dijo, ahora tú ya eres un brahmana. No, o sea, Haridas Thakur externamente seguía siendo visto por la generalidad de la gente como alguien de origen musulmán. Sin embargo, era el Namacharya, ¿no? Era muy elevado y muy querido por el Señor. Muchos ejemplos tenemos a Prataparudra Maharaj, que era un rey, a Pundarika Vidyanidhi, que era un gobernador, estaba, por ejemplo, Sridhar Kolavecha, que era un vendedor de banano y cáscaras de banano, y el señor Chaitanya nunca le dijo, ahora tú eres un brahmana, o tú necesitas dejar tu posición artificialmente y ahora eres lo de acá. No, trascender significa también que no importa cuál es mi Arran y mi Varna, yo puedo hacer servicio devocional y puedo alcanzar a Dios. No necesito artificialmente tratar de cambiar mi color, ¿no? Por así decirlo, categorizando, ¿no? Esto de como si diéramos un color a cada uno, ¿no? Recordemos que Varna también significa color, categoría. No es necesario, no hablando figurativamente, cambiar de color para alcanzar a Dios. Podemos
seres blancos, negros, kshatriyas, brahmanas, shudras, etcétera, y alcanzar a Dios. El requisito no es cambiar de varna, el requisito es desarrollar amor puro por Dios, y eso se puede hacer dentro de cualquiera de estas categorías. Entonces, son aspectos que necesitamos tener claros para no vetar de manera a priori o sin conocimiento esta institución que Krishna la ha generado para el bienestar de la sociedad humana, para que haya cooperación, que haya unión y que se aprovechen esas diferentes tendencias de los seres humanos para consagrarse a consagrar la sociedad al servicio de Dios. Esas diferentes tendencias, porque es imposible que todos los seres sean iguales, porque están regidos por diferentes naturalezas. Es imposible, ni siquiera las cosas que vemos son iguales. Podemos ver dos pájaros de la misma raza o de la misma especie, y sin embargo son diferentes. Tal vez uno tiene una mancha más acá, más allá, más grande, más pequeña, un pico apenas más grande, más pequeño. Los seres humanos son iguales. Por ejemplo, en el caso de un hombre que tiene dos hijos, eh, son diferentes sus hijos. Han nacido de él, pero son diferentes. El uno tal vez un poquito más gordito, más flaco, más alto, más bajo, etcétera. Pero el sentimiento de amor es el mismo. Eso sí es igual. Eso sí es igual. Entonces nosotros debemos hablar de unidad, más que hablar de una igualdad artificial que no es lo común dentro de la naturaleza, ni material ni espiritual. Lo mejor es hablar de unidad, o de equidad entre todos los seres. Por supuesto, el Señor dice en el capítulo 9, ¿no? Samohan Sarvabhuteshu, que Él es ecuánime para todos los seres, porque Él es como un padre que es ecuánime para todos sus hijos. Por supuesto, Él los ama por igual, pero no todos en la creación de Dios son iguales. Imagínense en Vaikunta cuánta variedad hay. Cuánta variedad. De hecho, este mundo es un reflejo de esa variedad trascendental, incluso a nivel de sus diferentes expansiones, ¿no? Podemos estudiar el Chaitanya Charitamrita o también las enseñanzas del señor Chaitanya que Prabhu Murari, si no me equivoco, hablaba ayer, ¿no? Este libro que en realidad yo comparto el gusto que tiene él también por este libro porque es muy buenísimo, ¿no? Así como él explicaba, ¿no? El Bhagavatam fue resumido en el Krishna Book, las enseñanzas del señor Chaitanya contienen la esencia de todas las enseñanzas de todo el del Chaitanya Charitamrita y sus discusiones con diferentes sabios, ¿no? Como Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Saraswati, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, etc. Entonces, eh, volviendo al punto, no hay necesidad de tratar artificialmente de cambiar un Varna, ¿no? Podemos, y por eso tenemos que apoyar esta institución, porque estamos entendiendo que no es para dividir artificialmente la sociedad, para menospreciar a alguien, para denigrar a alguien, para discriminar a alguien, decirle, no, tú no sirves, yo soy superior, yo soy inferior. No, se trata de que todos colaboren, esa es la función, la razón de ser de esta institución, colaborar, cooperar, para que materialmente la sociedad tenga progreso, paz, felicidad y al final alcance la meta suprema de la vida. Bien, entonces creo que más o menos hemos explicado algunos tópicos en relación a este Varna y Ashram por extensión. Ahora, otro punto importantísimo que Krishna menciona acá es que él ha creado o ha generado este sistema, pero él no pertenece a esta institución. Por eso se menciona la palabra akartan, es decir, el no agente. Él es el no agente, el no hacedor, el no creador. Específicamente dice, eh, yo creo las 4 divisiones de la sociedad humana y, aunque yo soy el creador de ese sistema, debes saber que no hago nada, pues soy innaciente. Ya que estamos hablando y ya que Krishna está hablando de la acción, desde el capítulo 3 se ha venido hablando de la acción, se sigue hablando de acción en este capítulo, como mencionábamos, para purificarlo y volver esa acción desapegada, llegar al Niskama Karma Yoga. Ahora, Krishna
y este es un tópico ya un poco más sutil para aquellos que tratan de entender un poco más de cerca a Dios, aquellos que se sumergen en ámbitos teológicos, porque este es un tópico muy importantísimo, porque el Señor está aclarándole a Arjuna que aunque él crea, él al mismo tiempo no crea o no es parte de lo que ha creado. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de creación, el término creación implica un deseo o una motivación. Y una motivación implica una necesidad. Entonces, si Dios creara, Él tuviera deseos y necesidades. Y por lo tanto, si fuese un Dios que tiene deseos y necesidades, simplemente el concepto de Dios empieza a fisurarse, empieza a resquebrajarse como un gran rascacielos, empieza a resquebrajarse, se parte y cae. Entonces, Dios no puede tener deseos, porque en el momento en que tiene deseos deja de ser Dios. Ahora, vamos por parte. Primero entender que Él es el no creador, es decir, Él no crea en base a deseos propios, porque Él es autosatisfecho, Él es purna, Él está completo en sí mismo. Una persona que crea algo lo hace porque tiene una motivación. Por ejemplo, yo puedo crear una casa, construir una casa porque quiero vivir en ella, porque siento la necesidad de protección y por lo tanto la hago muy grande, muy fuerte, le pongo unas cercas, vallas electrificadas de protección, etcétera. Tengo un deseo que cumplir. Pero cuando el Señor crea, por eso es que aquí Él, por así decirlo, se cura en sano, Él dice, aunque yo creo este sistema, porque de repente llega un teólogo a leer este verso, y el Señor se cura en sano y aclara que aunque Él crea, Él es el no creador, ¿no? Y permanece siempre avyayán, inmutable, frente a este acto de crear. Entonces, el Señor no crea motivado por una necesidad propia, porque Él es purna, Él está completo, a Él no le falta nada, como dice el verso de invocación del Sri Sopanisat, Om Purnam Ara Purnam Idan. Él es purna, Él es completo en sí mismo, no le hace falta nada, no necesita nada. Si Él necesitase algo, entonces fuera incompleto, ya no fuera Dios, no fuera Atma-Rama, ese es otro nombre de Dios. Al Señor se lo conoce también con el nombre de Atma-Rama, Atma, el ser, Rama, satisfacción o autosatisfecho. Ese es un verso también, famoso verso del Bhagavatam, del primer canto, ¿no? Atma-Rama chamuna yo nirgrante prukrame kuruanta hitukim bhaktin itambuta gunohari. Atma-Rama, no solamente hay sabios como Sukadeva Goswami, que son Atmarrama, sino que al Señor también se lo conoce como Atmarrama, autosatisfecho, por lo tanto, Él no debería tener ninguna motivación de crear. Pero ¿por qué crea? ¿Por qué crea el Señor? En realidad, no es que Él está no es que Él está sacando algo nuevo, ya existe, todo existe dentro de Él. Todo está dentro de él. Por eso también, si no me equivoco, creo que Okulananda Prabhu no citaba el Janmadhyasya Sya Yata, el mantra, el segundo mantra o aforismo del Vedanta Sutra y el primero con el que abre el Bhagavatam, Yanmadya Sya Yata, que Dios es la fuente absolutamente de todo. Y este Varna en realidad ya existe dentro de él. Por eso es que en su comentario al Bhagavad Gita, Srila Ramanuja Acharya, en vez de utilizar la palabra crear, emplea la palabra generar como una forma de un poco suavizar este término creación, porque la creación implica, como explicábamos, un deseo, una necesidad, sino que el Señor genera de sí mismo o lo manifiesta, lo pone en el exterior, algo que ya está dentro de Él, porque todo está dentro de Él. Y donde quiera que percibamos los diferentes clases de hombres, vamos a encontrar diferentes tipos de actividades. Por ejemplo,
en el mundo espiritual, en Brindavan, eh, había diferentes tipos de órdenes, ¿no? Teníamos ahí, por ejemplo, a los vaqueros, que eran Vaishyas, Nanda Maharaj, y todos ellos pertenecían a la casta de los Vaishyas, y también estaban grandes reyes como el mismo Yudhishthir, estaba, bueno, unos no tan buenos como Kamsa, Yarasandha, todos ellos eran Kshatriyas, Shishupal, bueno, todos ellos pertenecían a la casta Kshatriya, y también había brahmanas, ¿no? Como la famosa historia del brahmana Vasudeva, amigo de Krishna, y Krishna también tenía, ¿no? Amigos ahí, no pastorcillos, ¿no? Sino amigos desde pequeños que pertenecían a la casta brahmínica. Entonces, existe eternamente. Entonces, Dios no crea en base a un deseo personal, sino que Él está generando o creando estas diferentes categorías para satisfacer las necesidades de las entidades vivientes. Es por eso que Él crea, que Él genera. De hecho, este universo material ha sido creado por el Señor no para satisfacerse Él mismo, Él no necesita. Imagínense esta creación que se dice que es la cuarta parte de la totalidad de su existencia. Él no necesita esta creación. Lo hace, la pone de manifiesto para satisfacer los deseos de las entidades vivientes, ¿no? Por eso es que él, nuevamente el verso, ¿no? Eko Bahudan Yovidadatu Kaman, él satisface a todos y pone de manifiesto todo este universo, todas las cosas que vemos aquí, y también pone de manifiesto esta institución. Porque si él creara algo en base a sus propios deseos, significaría que le estaría haciendo falta algo. Y se vería perturbada esa inmutabilidad de Dios. Por eso es que el Señor aquí dice, y aunque yo creo todo esto, soy Abhyayán, soy inmutable. Yo no me inmuto con lo que he creado, yo no me perturbo, el Señor siempre permanece en una posición trascendental. Él está más allá de las acciones y reacciones de este mundo. De hecho, es por esa razón que el Señor ni siquiera se le debe llamar el creador. Es por esto que el Señor, cuando quiere crear, Él no lo hace directamente. No es que Krishna crea, en realidad quien crea son diferentes calas o diferentes expansiones de Dios. Balaran, luego tenemos allí el Chaturvyuha, tenemos allí a los Purushas, empezando por Karana Dakasayi Vishnu, Garbo Dakasayi Vishnu, Shiro Dakasayi Vishnu, todos ellos tienen un contacto con esta creación, pero el Señor Supremo, Krishna, Swayam Bhagavan, no tiene ninguna interacción. No tiene ninguna interacción con este mundo. Por lo tanto, el término de creación o creador es un término que le queda muy corto cuando tratamos de aplicárselo a la suprema personalidad de Dios. Aún así, como una manera de coloquial, una forma coloquial de hablar, ilustrativa, una forma didáctica, podemos entender que efectivamente Dios es el creador de todo, aunque en realidad Él permanece siempre trascendental y otras dignidades o deidades o seres o expansiones de Él se encargan de todas estas funciones creativas. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con este verso. Ahora, este punto de la no creación, de el ser el akartán, el no agente, avyayán, inmutable, va a ser más explicado con más detalles en el texto 14, el texto que viene a continuación. Entonces, bien, para resumir, hemos tratado el texto Chatur Varnyan Mayasrista Guna Karma Vibhagasam, en donde Krishna menciona que él ha creado estas cuatro varnas en función de las gunas o de las modalidades y las actividades guna y karma. Él ha dividido, Vibhagasa ha dividido esta sociedad en función de estas modalidades y actividades que imperan sobre las diferentes personas. No la ha dividido la sociedad para crear caos, sino más bien para crear unidad y cooperación entre todos los seres. Y aunque él crea este sistema, él no lo crea por una cuestión de necesidad propia, sino para satisfacer los deseos
de las entidades vivientes y en este caso particular a permitir que estos diferentes ejecutores, ya que se habla de acción, es decir, es como que mencionábamos hace un momento, ¿no? El capítulo 3 que está hablando de la acción, esta acción empieza a purificarse y los actores, los ejecutores empiezan a purificarse a través de ser parte de este sistema de Varnas y Ashram, para que esas acciones no sean simplemente acciones que más bien degraden a las entidades vivientes, sino que de una u otra manera esas acciones se vinculen, Dharma, Varnasran Dharma, se vinculen con el Supremo y se vuelvan acciones imbuidas con conocimiento y desapego, que es lo que se va a discutir más adelante y especialmente en el capítulo 5. Bueno, eso es todo en cuanto a este verso. También hemos llegado al tiempo de darle fin a la clase. Bien, ok. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Ya. Voy a leer a ver si hay alguna pregunta para responderla. En el chat dice Andrés Pelazo, Hare Krishna, Chitrak Prabhu, reverencias, reverencias Chitrak. Gracias nuevamente por la gentil invitación. Ligia, reverencias Prabhu, reverencias Ligia. Carolina Melgar, Hare Krishna, desde El Salvador, un saludo y un abrazo muy fuerte. Bueno, yo estoy en Ecuador, pero también hay muchos devotos que siguen este espacio, es de Argentina, así que un abrazo desde Ecuador y de Argentina también, ¿no? Carolina Frank, Hare Krishna, reverencias, reverencias, reverencias madre. Eh, Andrés Plazo, gracias Prabhu por la clase, gracias a usted Andrés por escuchar atentamente. Ok, bien, entonces no hay por el momento preguntas. Igual, si alguien tiene una pregunta que puede habérsele ocurrido, se le puede ocurrir más adelante, pueden también colocarla en el chat y me llega la notificación y yo con mucho gusto procederé a responder de acuerdo a mi capacidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Srimad Bhagavad Gita aquí, todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Ya, muchas gracias, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hare Krishna.